El segundo turno de ayer por la noche, un duelo también afectado, en este caso en la serie completa, por las lesiones o por la lesión de Stephen Curry. Se impone Minnesota un nuevo partido, 117-110. 7 puntos de diferencia que fueron más en un momento, que termina recortando Golden State, incluso en los minutos basura con sus jugadores del fondo de la banca. Se hablaba, Carlos, de que, bueno, después del primer partido, como si fuese sencillo, después del primer partido, Warriors tiene que ganar 1 de 3. Uno de el segundo en Minnesota o los dos que tiene de local. Bueno, se le escaparon los 3 partidos y ahora Minnesota no solo remontó, sino que puso en jaque a la serie. ¿Qué viste del partido de anoche? ¿Qué te pareció y qué podemos destacar? Bueno, un resumen básico, ¿no? Yo pienso que Golden State, al no contar con Steph Curry, le falta ofensiva para poderse mantener un juego completo con Minnesota. Que Minnesota puede tener sus altas y bajas como todo equipo durante el partido, pero que al final el poderío ofensivo de Minnesota es muy superior al de este Golden State. Porque no solamente lo que anota Steph Curry, sino toda la atención que se lleva a Steph Curry, que hace que otros jugadores queden más cómodos para lanzar y para anotar. Y ante la ausencia de Curry, hay varios jugadores de Golden State que tienen que dar un paso de calidad, un paso al frente, y no lo están dando. O sea, en muchas ocasiones Golden State juega con 2 jugadores ofensivos buenos. Por ejemplo, con un cuadro en el que tienen a Buddy Hield y tienen a Jimmy Butler, pero entonces tienen que complementarlo con un Draymond Green, que sabemos que ese no es su fuerte, con un Podziemski, que sabemos que básicamente no mete la bola. O sea, cuando uno habla de Podziemski, está hablando de un jugador que juega un buen baloncesto, que defiende, que va al rebote como guard, pero le dan tantas oportunidades de tiros abiertos y no puede completar. Lo mismo cuando sale de la banca Gary Payton Jr. Suerte ha tenido Steve Kerr, que pudo conseguir y rescatar a Kuminga, que ha tenido 2 partidos buenísimos ofensivamente, pero que no les ha dado. Y sobre todo, me llamó la atención que en el partido de ayer, que era un partido que era ganable, de hecho ganaron la primera mitad por 2 puntos, estaban empatados a 68 en un momento dado cuando viene el rally de 17 puntos consecutivos de Minnesota, que un jugador como Butler apenas tomó 9 tiros en el partido. 9 disparos, o sea, era decir, yo siempre he dicho que Jimmy Butler es una superestrella renuente, pero hay momentos en que la capa de Superman te la tienes que poner, y él no la quiso anoche, y dejó que el partido se le escapara, y realmente cuando tú observas en la ofensiva con todas ellos se rompen la piel, los Golden State Warriors se rompen la piel, defienden, se tiran al suelo, rebotean, Kevon Looney me encanta cómo juega, pero no tiene ofensiva. Y entonces eso es lo que le termina pasando factura cuando de momento tú mantienes el juego con Randall y con lo que más o menos están haciendo otros compañeros en lo que toma la batuta Anthony Edwards, y ahí te rompen el juego. Yo creo que sabes que el último examen se le va a hacer mañana miércoles durante la tarde a Steph Curry. Lo que estaba tratando de hacer Golden State, como tú bien mencionas, era ganar 2 partidos para asegurar su 6º partido, porque de ahí vendrían 3 días de descanso. Bueno, claro. Es que está medio bien Curry, está medio bien, como dicen que en los playoffs tú juegas a veces con lastimaduras que no jugarías en temporada regular. Golden State va a necesitar utilizarlo mañana, posiblemente para tratar de extender esa serie. Totalmente, y más viendo la situación límite en la que se encuentran los Warriors, que uno pensaba o se veía ayer cómo van cambiando también, porque veíamos a principio de temporada Steve Kerr con esa ofensiva hiperdemocrática de 12, 13 jugadores, ofensiva, juego democrático, mucha rotación, muy profunda. Y un poco ahora entendemos de qué iba la situación. Obviamente el personal es diferente porque un gran traspaso en el medio y demás. Pero, por ejemplo, pienso yo, después del traspaso de Jimmy Butler, hay un par de jugadores que, además de Curry, además de Butler, además de Draymond Green, que ayudaron también a que Golden State sea de los mejores equipos de la liga a partir de ese 8 de febrero en el que debutó Jimmy Butler. Moses Moody, que fue parte de esa alineación titular que no perdió por como 16 partidos, ayer no jugó. Quinten Post, que sumaba minutos por
sumaba minutos importantes, metía algunos triples, era parte de que daba tamaño en la pintura. Ayer no jugó, hablo de minutos relevantes. Podziemski, hablabas, yo no sé y me gustaría preguntarte también cuánto lo afecta el cambio de sistema en algún punto, porque están tirando menos triple, están cargando mucho más la pintura en un equipo en el que, sin ser los Warriors que eran de antaño, son un equipo más virado hacia esa lógica del triple y de moverse por la línea de tres. Podziemski no está rindiendo. Es decir, todos los acompañantes del Big Three, entre comillas, de estos Warriors, o los que eran los acompañantes, no están rindiendo. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, lo primero es que Minnesota te veda la pintura. La pintura está vedada, con Rudy Gobert adentro y con la capacidad atlética de McDaniels, el trabajo que hace Randle. Tú tratas de penetrar y en muchas ocasiones yo vi a Butler penetrar y luego que está adentro volver a sacar al perímetro, y lo que te están concediendo en muchas ocasiones es ese tiro triple, pero se lo están concediendo a Draymond Green, se lo están concediendo a Gary Payton Jr., a Podziemski, se lo están tratando de quitar a Buddy Hield en la manera en que puedan, y Buddy Hield de vez en cuando se puede desmarcar y te cesta un triple. De hecho, anoche apenas encestó 2 de 6 de los que intentó. Pero Podziemski, por ejemplo, 0 de 4. Triples abiertos, porque llega el momento que ni siquiera el cierre lo hacen. Cuando ven quién es el que la va a tirar, dicen, vamos a invitarlo a tirar. O sea, hay jugadores a los que tú los ves abiertos y tienes que salir con todo, hacerle el cierre al tirador, a puntear ese tiro. Hay otros jugadores que dicen, bueno, si no llego no pasa nada. Y con Podziemski está pasando eso, o sea, porque los tiros son totalmente abiertos. Él tiene una penetración que termina en flotador usualmente, que no la está metiendo tampoco, y creo que el efecto Gobert, no se habla suficiente del efecto Gobert en esta serie, pero Gobert le quita la pintura y obliga a que hagan otras cosas los jugadores de Golden State. Y repito mi planteamiento anterior, están faltos de ofensiva para poder competir con esa ofensiva natural que tiene Minnesota. Sí, y hablando de Minnesota también, porque hay que hablar también del equipo que ganó y que hizo muy bien las cosas y que está haciendo bien las cosas para neutralizar a un equipo un poco o bastante diezmado de estos Warriors. Los playoffs de Gobert también son muy buenos en general, porque todos nos acordamos del juego 5 contra Lakers, que estuvo en el reflector, se llevó los titulares en algún punto, pero incluso cuando no aparece en ese sentido o aparece de costado, o sea, por algo fue un jugador defensivo tan importante en los últimos años, ganó muchos premios a defensivo del año y demás, por cómo cambia los tiros, por cómo no permite que cualquier equipo se sienta cómodo en la pintura, en su propia pintura y en la pintura rival también, y cómo organiza también la defensa desde su rol en la llave. Lo otro es Anthony Edwards, otro partidazo total, con ese tercer cuarto en esa carrera de 17 puntos seguidos de los Timberwolves. Termina él, así como se le pedía en algún punto, en algunos juegos, un poco más de personalidad, de agarrar un poco más el balón. Creo que lo tuvo en este caso. Está entendiendo cuándo ser líder, entre comillas, egoísta, y cuándo hacer jugar a los compañeros. Creo que, y lo digo con conciencia de lo que estoy diciendo y del jugador del que estoy hablando, estamos encontrando un Anthony Edwards muchísimo más maduro que lo que vimos en otras series de playoff. Creo que en toda la temporada un poco se notó así. Por lo menos dentro de la cancha está siendo el jugador que Minnesota necesita que sea. ¿Cómo lo viste, Carlos? Sí, definitivamente es un jugador que hace diferencia. O sea, cuando se habla de un jugador franquicia, estamos hablando de que Anthony Edwards es ese tipo de jugador. Hace diferencia en los dos costados de la cancha porque también defiende. La gente no le presta mucha atención quizás por todo lo que está haciendo en ofensiva. Creo que se encontró durante toda esta parte final de la temporada y en estos playoffs Julius Randle como un buen escudero, y esa combinación es letal, especialmente cuando tienes otros jugadores. Michael Conley Jr., hay que darle todo el crédito a Michael Conley Jr. de cómo calma el equipo en los momentos en que parece que las cosas van a estar mal. Siempre aparece una jugada puntual de Michael Conley Jr. en defensa, en ofensiva, para cambiar el ritmo del juego.
tuvo también mucha injerencia en ese 17-0 del equipo de Minnesota. Así que el equipo está en su mejor momento y se encuentra un Golden State que está obviamente lastimado, que no está pasando por su mejor momento y que han tenido que mover jugadores a roles que no le competen. Así que me parece que, sin querer ser pronosticador, pero me parece que Minnesota tiene esta serie resuelta, a menos que aparezca quizás el milagro Curry, que Curry pueda jugar en un quinto partido y le pueda dar... y recuerden que la serie va para Minnesota, o sea que no es solamente si Curry puede jugar, es que tendrían que ganar de visitantes para extender la serie. A un gran equipo encima y que Sí, está con confianza. Veremos entonces qué sucede. La serie va a continuar mañana, miércoles, antes de tomarse, si llega a ganar Golden State, un descanso de 3 días, específicamente por el debut de las Valquirias de Golden State, el equipo de la WNBA que necesita el estadio para hacer su inauguración. Por eso también está armado así el calendario. Warriors necesita de Curry, sea en un juego 5 y si llegan a un juego 6 sin él, ni hablar. Pero Minnesota, en tal vez su mejor momento de estos playoffs, en un momento en el que están con mucha confianza, obviamente va a intentar evitarlo y cerrarlo en lo que es su casa, en el Target Center de Minnesota.